Las 10 de la mañana, 12 minutitos, es el momento de hablar con nuestro psicólogo David Zoll, que está aquí en directo. David, hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido una semana más. Muchas gracias. No tengo yo claro esto, que lo sepas. No tengo absolutamente nada claro esto. Siempre traemos temas de controversia a veces. Bueno. La escritura en los procesos terapéuticos. Que tú me mandas a mí, yo soy tu paciente y me mandas escribir. No lo hago, pero lo vamos a explorar. A ver vale. qué interés tiene. Vale. Y bueno, es una herramienta, podría ser una herramienta. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué podría ser una herramienta? Sobre todo, sin hablar de ninguna expresividad artística ni nada de eso. Solo en sí mismo, la descripción de algo. La descripción de un pensamiento, de una situación. Para empezar, solo eso ya nos va a permitir por lo menos ver las cosas en perspectiva, por ejemplo. Nada literario, ¿no? Nada literario. Claro, en principio, vamos a empezar por ahí. Claro, es que tú eres escritor, lo tienes fácil, pero a quien no se nos da bien escribir, ¿no? Nada literario, ni siquiera teniendo en cuenta ni la sintaxis, ni la buena organización, ni la gramática, nada. Efectivamente, solo escribir. Por el hecho de tener un registro fiable de aquello que tú estás viviendo en el momento. Porque si yo te digo, bueno, entonces la semana pasada, ¿qué es lo que te pasó? Cuando te encontraste con tal persona y te sentiste mal, tú no te vas a acordar bien de todo. Es verdad. Pero si lo escribes el mismo día, sí, es verdad. Vas a saber pues qué pasó antes, qué pasó después, qué elementos habían allí. Claro, vas a encontrar patrones. La memoria falla mucho al cabo de una semana, de 2 semanas, porque va empezando a desdibujarse mucho de aquello que pasó, se mezcla con otras cosas. Por lo menos solo el registro va a permitir eso. Que nos pongamos en perspectiva, que encontremos esos patrones que nosotros mismos ya, como autoconocimiento, nos va a empezar a ayudar en sí mismo a ver esas cosas que antes no veíamos. Y empezamos a decir, pues sí que siempre que me pasa esto, siempre es por la mañana, o siempre es por la noche, o siempre está esta persona delante. Y dices, pues no me había dado cuenta de esto. Si solo es basándote en el recuerdo, no lo ves. Y solo estamos hablando de pura descripción. Y después, con todos esos datos, ¿qué hacemos? Claro, te los tendrán que enseñar a ti, ¿no? Efectivamente, eso se le llama autorregistro. Y tanto es para el propio paciente, para que se vaya dando cuenta, como para luego el psicólogo que vea cosas que el paciente no ve. Sobre todo cuando hacemos eso que llamamos análisis funcional de la conducta, lo que vemos es sobre todo lo que pasa después. De cuando tú haces algo, pasa algo que refuerza o castiga esa conducta. Y eso el paciente no suele verlo. Y podemos hacérselo ver cuando tú dices, venga, pues, no sé, te enfadas con alguien y le gritas. Y después, claro, ves cómo reacciona la otra persona. Claro. La otra persona alimentará o castigará tu conducta. Y eso va a estar haciendo que tú repitas o no repitas, en parte, esa conducta. Alimentará, ¿no? No es que lo determine, pero vas viendo ciertas cosas, ¿no? Eso se ve en niños, por ejemplo, muy bien, ¿no? Cuando, pues, ante una rabieta, si cedes o no cedes, si le das al final lo que quería o no se lo das, ese tipo de cosas, ¿no? Que en la vida adulta es un poco más complejo, porque se mezcla con pensamientos, se mezcla con... En fin, hablamos de pura descripción de lo que está pasando, de los pensamientos que tenemos, de las emociones, que todo mezclado no aclara demasiado. Pero si lo podemos separar en partes y decir qué es lo que pasó, qué es lo que sentí, qué es lo que pensé, qué hice. Bueno, vamos desde luego concretando muy bien esa forma de conocernos a nosotros mismos. Es muy interesante. Oye, esto tiene algo que ver con... Yo he entrevistado a muchísimos artistas y muchos de ellos, una gran parte de esos artistas, me dicen que han superado incluso procesos de separación, procesos de desengaños amorosos, escribiendo canciones. O de duelo, que hablamos el otro día. Sí, también. De duelo, ¿no? Creo que ahora Rosalía ha pasado por algo parecido y también. ha hablado de su canción, que no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Bueno, hablamos... O despecho, ¿no? Fíjate, el último single de Rosalía es un despecho claro, ¿no? O bueno, si hablamos de aquello de Shakira y todo... Por ejemplo, ¿no? ¿Esto sirve? Ya sería otro tipo de escritura, ¿no? Sería un tipo de escritura más expresiva, ¿no? Efectivamente. De expresar unas emociones profundas que, fíjate, aquí podemos decir, a nivel de opiniones personales, bueno, pues a mí me sirve más, me sirve menos, hay experiencias de todo tipo en este sentido, pero si vamos a buscar la ciencia y la puntillita científica por intentar aclarar un poco, ¿no? Y que no sea solo cuestiones de a mí me gusta más o me gusta menos. Sí hay autores que han estudiado esto, y uno de ellos es Penn Baker, y nos dice algo muy interesante. La escritura expresiva, hablamos de expresiva, ya no de descripción puramente técnica, sino pasional, ¿no? Cuando hablamos de recuerdos o traumáticos o altamente emocionales, ¿no? Sí que está asociado, curiosamente, a una mejora del sistema inmunitario. ¿Qué dices? Cuidado. ¿Sí?
Es decir, que escribes la canción y te quedas en la gloria. Por una razón muy obvia en realidad, si lo analizamos. Porque piensa lo que es ese recuerdo traumático que supone para una persona. Supone un gasto energético muy, muy grande. Me refiero a energía al esfuerzo que hace una persona por intentar taparlo, ocultarlo, rechazarlo, reprimirlo. Eso es un esfuerzo muy grande. Incluso cuando aparece algo en el entorno que nos llama la atención, que nos recuerda eso, que se parece, ¿no? Todo eso gasta mucha energía. Y esa energía habitualmente suele acabar repercutiendo en el sistema inmunitario, en la eficacia del sistema inmunitario a través del cortisol que hablamos el otro día, a nivel al menos endocrino, neuroendocrino. Luego, aparte, incluso a nivel de preocupación, de ansiedad, nos deja dormir menos, por ejemplo. Si dormimos menos, también es cierto que al dormir menos, los linfocitos T, las células del sistema inmunitario, se producen durante el sueño. Con lo cual, como ves, todo repercute al final en el sistema inmunitario a través del estrés, como hablamos aquí una vez. Y, bueno, dado que esto mejora porque volvemos a recuperar ese recuerdo, nos exponemos a él con otra perspectiva, lo reestructuramos de alguna manera, darle un significado artístico quizá, eso reduce todos estos niveles de estrés y por lo tanto mejora este sistema inmunitario afectado por este proceso. Pero tiene que tener unos plazos, ¿no? No puede estar siempre con la misma cantaleta. Bueno, si es al final exponerte a aquello que has estado evitando, ya está hecho. Está hecho. Lo has hecho, te has expuesto, ya no te duele recordarlo, ya lo has de algún modo incorporado a tu vida. Por lo tanto, ya está hecho el trabajo. Pero sí que es verdad que hay gente que se queda estanca ahí, lo hemos dicho aquí, ¿eh? Sí. Hay gente que se queda estanca en un duelo o en un desengaño amoroso y habría que tratarlos de alguna manera, decirle, pasa página ya. Cada cosa que te digan no tiene que ver con aquel familiar que se te murió, ¿no? O con aquel novio que te dejó, o con aquella mujer que ya no tienes. Sí, ¿no? Este proceso del despecho, ¿no? Cuando le damos vueltas y vueltas. Claro, cuando entramos en el odio, es muy difícil salir, ¿eh? Cuando es odio, que ya no es una emoción, es un sentimiento a largo plazo, se retroalimenta a sí mismo. Encontramos evidencias de lo mala que es la otra persona constantemente. Siempre encontramos la justificación incluso en el pasado. Nos acordamos de las cosas muy malas que hizo. No te acuerdas de las cosas buenas que tiene, porque las tiene también siempre la persona. Es retroalimentativo. Cuando entramos en eso, ya no se trata de confrontar ese sentimiento, pero sí podría tener significado la reescritura en este caso. Cuando hablamos de reescritura, precisamente. Cuando uno habla de su pasado, el pasado no es un fiel reflejo de lo que uno ha vivido. No es exactamente así, no es una película grabada. No. Claro, uno es recuerda... es como uno lo recuerda, ¿no? Eso es, claro. Y hay elementos que entran en la memoria porque le prestaste atención, pero allí en ese evento habían otros elementos que no prestaste atención. Tú le diste una gravedad específica. Esa gravedad no era inherente al contexto, era tu interpretación también. Todo eso influye a la hora de que entró una serie de cosas y otras no. Bueno, a la hora de, por ejemplo, resignificar eso para que no dañe tu autoestima, para perdonar quizá y no sentirte con tanta rabia, la reescritura tiene mucho sentido para esto. Poder decir, voy a escribir, porque todo eso en la cabeza es un amasijo ahí de cosas muy dispares, muy diferentes, recuerdos que no acaban de concretarse porque las causas no se encuentran en ninguna parte, solo hay rabia sin sentido. Si lo escribimos, sí podemos encontrar un hilo a veces narrativo de por qué pasó esto, qué pasó antes, qué pasó después. Eso nos pasa cuando encontramos viejas cartas. Eso es. O viejos mails, o cosas que hemos escrito hace 10 años, ¿no? Que la cabeza te va directamente ahí y recuerdas cosas que no recordabas, incluso las emociones, las sensaciones que ya habían pasado desapercibidas, ¿no? Eso es. Por lo tanto, es muy interesante siempre el tener algo escrito sobre eso, porque luego, como dices, vas a poder volver atrás, vas a poder decir ¿qué pensaba yo en este momento? Fíjate qué mal pensaba de esto y ahora lo veo muy diferente. ¿Por qué razón? Bueno, pues es el juego mental que uno puede utilizar con esta técnica, que es la escritura expresiva. Ya es otra cosa, ¿no? Ya no es la pura descripción de algo, es el ejercicio narrativo. Y aquí ya, cuando hablamos de escribir, aunque sea a un puro estilo expresivo, no hablamos de escribir bien. No escribimos para una editorial, escribimos para uno mismo. Cuando uno escribe sobre su experiencia, nos proponen los autores que escriba sin ningún tipo de prejuicio, de tipo qué bien estoy escribiendo, qué mal estoy escribiendo, que si alguien leyera esto, qué va a pensar. Sencillamente es vomitar sobre un papel palabras que te surgen de un recuerdo, por ejemplo, con la mayor intensidad posible,
es un estado, tiene que ser, o al menos tiene que ser, ¿vale? Si no lo consigues, no lo estás haciendo bien. Porque alguien que no vaya a consulta y escriba hay mucha gente que lo hace, ¿no? El diario antes de acostarse, ¿no? Que es lo que ha hecho. Hay un montón de gente que lo hace, ¿no? Esto yo creo que es positivo, ¿no? Es una forma de afianzar la memoria y de saber qué has hecho cada día, ¿no? Eso es, incluso aunque pasen cosas muy malas. Poder escribirlo, desahogarte con eso por un lado, en vez de evitar exponerte a aquello que has vivido y, por lo tanto, reintegrar aquello sin evitar. Es lo más saludable, siempre. Me parece muy interesante. Pero escribir tiene que ser un proceso, como digo, de presencia, de atención plena. No puede ser voy a escribir mientras veo la tele. No, claro, es imposible. Es imposible. No puede ser voy a escribir mientras tengo el WhatsApp abierto y voy hablando. Claro, porque entonces entramos en un proceso puramente descriptivo. Bueno, está bien si quieres describir algo. Sí. Pero si lo que quieres es escribir algo profundo a nivel emocional, vas a tener que, de verdad, poner toda tu presencia y intentar conectar con eso sin estímulos ajenos. Qué difícil en este mundo, ¿eh? Eso es, claro. Tú que eres escritor, ¿no? Yo no sé cómo lo hacéis. Os evadís del mundo, ¿no? Yo que soy escritor, yo me he acercado desde la psicología y desde también otros ámbitos como la filosofía al proceso de escribir, y es súper interesante cómo lo describen diferentes autores en este sentido, porque por ejemplo, Csikszentmihalyi es un psicólogo que hablaba de la sensación de flujo. Y yo lo he experimentado esto. Es la sensación de ponerte a escribir en un determinado periodo de tiempo en el que pierdes completamente la noción del tiempo y del espacio. No sabes a veces ni cuánto tiempo ha pasado. Si tenías hambre ni te has dado cuenta. Y al final es como que te das cuenta de, madre mía, qué hambre tengo. Porque ha pasado 2 horas y no te has dado cuenta. Y esa presencia sin estímulos ajenos, sin pensar en otras cosas, ni lo que tengo que hacer, con toda la atención completa en aquello. Qué difícil en este tiempo, ¿eh? Eso es. Y en este caso ni siquiera sería algo esforzado. Es algo que tiene que ver con tus emociones. Pues claro. Es puramente artístico en este caso, ¿no? También lo decía Platón, hablaba de un proceso diferente, no desde la psicología. Hablaba de que de algún modo a los artistas, a los escritores, les poseía un daimón, una especie de espíritu del mundo de las ideas con el que conectabas y desde ahí es que escribías. Maravilloso, una especie de influencia de otra... Bueno, tiene que ver al final con esto, ¿no? Con conectar con el momento presente y nada más, desde puntos de vista muy diferentes al final. Bueno, pues muchas gracias, David. La escritura ha cambiado y fíjate, yo antes cualquier cosa que se me ocurría para la radio llevaba una libretita siempre encima, siempre, y un lápiz. Ahora llevo el puñetero teléfono móvil y lo apunto aquí. No sé si esto vale como escritura, pero bueno. Se ha perdido lo de la libreta apuntando anotaciones así, dispares, una por aquí, una con diferentes... Las tengo, Las tengo todavía, las tengo guardadas las libretas, pero sí que es verdad que ahora, hoy por hoy, pues cualquier cosa que se me ocurre, pues incluso hay veces que ni escribo, que es una nota de voz que la dejo ahí grabada para escucharme yo a mí mismo, que esto ya es el colmo. Estamos perdiendo un superpoder del ser humano que es la lectoescritura. Efectivamente. David, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Hasta el próximo martes. Adiós. Nuestro psicólogo David Sor, el que pasa por aquí los martes, la cantidad de cosas que aprendemos con él. Ya sabéis, 600-279927. 600-279927.